Pues ya, ¿verdad? Bueno, pues faltaba un poquito más, pero creo que con eso más o menos he dicho lo más importante. Si quieren pongan la página, la de que dice gracias. Ahí está. Bueno, pues entonces yo voy a continuar. También antes quisiera manifestarles también mi gusto por estar aquí, regresar al ITESO y bueno, ahora dando esta plática. Y bueno, primero voy a continuar con reforzamientos de lo que acaba de hablar Lourdes acerca del papel de los padres, que como ya ahorita me imagino en algunos de ustedes están viendo que no es que estemos dando como ninguna receta ni diciendo que hay cosas como muy especiales y muy únicas con relación a la homoparentalidad. Si se fijan, estamos hablando de otros aspectos muchísimo más importantes que la mera elección de objeto sexual, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a empezar con algunas frases. Por ejemplo, esta primera es de Joyce McDougall. Ella es una psicoanalista francesa, de las picudas en este momento del psicoanálisis actual. Y bueno, ella dice que... ¿Sí se oye? Ella dice que lo más importante no es lo homoparental o lo heteroparental, sino la capacidad de ser padre. Eso es lo que cuenta, la capacidad de amar al niño, de educarlo para que pueda devenir un sujeto. Que este sujeto sea viviente, activo, dinámico, que ame la libertad y desarrolle la sexualidad. Padres que puedan identificar al niño en sus deseos y sus necesidades y que deseen abrirlo al mundo y a su necesidad. Que sean homo o hetero no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces, aquí está también hablando de esto que les acabo de mencionar. Hay otros aspectos muchísimo más importantes y que personalmente creo que es de esos aspectos a los que de verdad tenemos que poner atención. Por ejemplo, nadie se cuestiona qué pasa con los niños que no tienen padres, ¿no? Por ejemplo, los niños huérfanos, o nadie se cuestiona qué pasa con los niños de padres que son que ejercen, digamos, como una violencia extrema, ¿no? En caso de algunas familias compuestas. Digo, sí se cuestiona, por supuesto que sí también ha habido atención a ese tipo de problemáticas, pero pareciera que lo homoparental o la homosexualidad es algo que alarma más, ¿no? Cuando que verdaderamente estamos viendo y gracias a las investigaciones nos estamos dando cuenta que pues no se tiene por qué sentir, digamos, como que tenemos que hacer mucho al respecto, ¿no? Bueno, a ver, la siguiente, por favor. Otra de estas frases que les digo de investigadoras, de mujeres, y bueno, también hay hombres obviamente que tratan el tema, pero bueno, coincidió que ahorita les traje solamente frases de mujeres que han estado investigando sobre la homoparentalidad y sobre las familias. Y bueno, Ana María Andrade de Acevedo, una argentina, dice: para que el ser humano, dependiente y frágil en su origen, pueda desarrollarse de manera armoniosa y alcanzar la diferenciación de su identidad, construir la propia individualidad y su mundo interno, la presencia de una pareja parental, la solidaridad y el amor entre ellos es condición fundamental. Y que bueno, con esto me acuerdo del video que acabamos de ver, que se me hizo muy muy lindo, como de veras estas chavas ponen tanto énfasis en el amor y en el cuidado, ¿no? Si se fijan, aquí no se está hablando de que parental tenga que ser a fuerzas un hombre y una mujer, sino que hay un énfasis, está poniéndose el acento en la diferenciación. Uno de los aspectos también para la conformación de identidad, que es todo el tema que desarrolló Lula, habla de funciones como contención, funciones como que se cumplan las necesidades, pero también hay otra función muy muy importante, que es la diferenciación, el que nosotros podamos diferenciar al otro, que consideremos que es un sujeto que tiene las mismas necesidades y que a partir de esa diferenciación es que se va a determinar la relación con el otro. Entonces creo que esto es muchísimo más importante. Volvemos a que el hecho de que sea homo o hetero. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, estas son fotos de una pareja homosexual que
tienen un niño. Y que bueno, yo creo que también aquí cabe hacer mención de que no todas las parejas homosexuales son candidatas, digamos, a tener un hijo, así como no todas las parejas heterosexuales son candidatos a tener un hijo, es exactamente lo mismo. Creo que antes de tomar una decisión habrá que investigar, habrá que revisar, como hace un momento como lo mencionaba Lourdes, irnos hacia el fondo de nosotros mismos, conocer nuestras propias historias y estar muy atentos de lo que pasará en dado caso de conformar una familia, ¿no? Y lo que hemos visto que sucede con las parejas homoparentales es que como es una decisión muy pensada y además muy valiente, porque en el caso de países no tan desarrollados, por ejemplo como México, que todavía hay muchas barreras, todavía hay muchos tabúes y son muchos los esfuerzos que tienen que hacer las parejas homosexuales para tener un hijo, pues imagínense, es el doble, digamos, de esfuerzo, es el doble de compromiso, o quizás no sé si es el doble, pero sí requiere de un momento de reflexión profunda, ¿no? Cuando que de repente en parejas heterosexuales pues simplemente se tienen hijos sin que haya esto previo. Entonces este es un aspecto que nos hace pensar que incluso puede haber hasta ventajas en el hecho de que dos homosexuales adopten o tengan un hijo. Fíjense que ahorita me acordé de los datos de una investigación de la más reciente. Me metí a la página de la Organización Mundial de la Salud para ver si había como algo nuevo y que les pudiera aportar, y bueno, no me fijé si realmente esta es una investigación muy reciente, estoy hablando como de este año, pero sí es muy nueva, y habla de ha habido muchas, porque de repente uno piensa que hay pocas investigaciones con relación al tema de la homoparentalidad. Afortunadamente ya cada vez son más. Investigaciones locales, investigaciones mexicanas sí son pocas, pero a nivel internacional ya son muchas, ya es mucha la información que se tiene afortunadamente. Y bueno, les decía yo de esta investigación reciente que se hizo en La Haya, en Holanda, y también participó Suecia. Y bueno, pues ya nada más con estos países pues ya se podrán imaginar el grado de apertura, de tolerancia, etcétera, ¿no? O sea que no habrá que perder de vista el contexto, ¿no? Pero bueno, en estos, con estas dos culturas, teniendo, digamos, como partiendo de la base que son culturas ya muy diferentes a la nuestra, hicieron una investigación en donde con hijos de padres homosexuales y con hijos de padres heterosexuales estuvieron comparando ciertos rubros. Todos estos niños, creo que los participantes eran de edades alrededor de los 6, los 12, estamos hablando de todo el periodo de la primaria, y entonces encontraron, eran muchos rubros, ¿no? Por ejemplo, capacidad emocional, habilidades cognitivas, habilidades artísticas, autoestima, era otro de los rubros, tolerancia y apertura a la diversidad. Y en estos dos últimos rubros, autoestima y apertura a la diversidad, llamó la atención que los hijos de padres homosexuales tenían puntajes más altos, ¿no? Entonces esta es la primera investigación en la que yo veo que incluso hay hasta ventajas, porque la verdad es que todas las demás investigaciones, lo único que, bueno, no lo único, sino que lo que han estado aportando es datos acerca de la equidad, es decir, a los hijos de los padres homosexuales no les va ni peor ni mejor que a los hijos de los padres heterosexuales. Esto es lo que en todas las investigaciones, por lo menos en las científicas, se corrobora, pero en esta me llamó la atención el hecho de que la autoestima y la diversidad, de la apertura a la diversidad, pues obviamente son puntajes más altos, pues porque estamos hablando de que el vivir con dos papás o con dos mamás y en una situación diferente, pues claro que te da una visión del mundo muy diferente, ¿no? Lo de la autoestima, fíjense que sí me quedo pensando como por qué, y a lo mejor tiene que ver con esto que les digo, que si dos homosexuales deciden adoptar o tener un hijo, es producto de mucha reflexión y de todo un proceso, ¿no? De estar platicándolo, planeándolo y pues viendo quizás muchos aspectos que algunas parejas heterosexuales no lo hacen, ¿no? Pero bueno, no se trata tampoco de que las parejas heterosexuales no puedan ser buenos padres, pues, por supuesto que no estamos en esa postura, ¿no? Bueno, la siguiente. La tarea de ser padres es de las más difíciles, pero de las más hermosas. Obviamente esto no es nada nuevo, pero lo que sí es nuevo son los tipos de familia, son el tipo, más bien las maneras diversas que se tienen ahora de ser padres.
ya ese paradigma de la familia conformada por un hombre y una mujer y que además en situaciones ideales, en donde viven en los suburbios casi ahí de Estados Unidos con 2 perros labradores, uno negrito y el otro más así mielecito, esa ya es un paradigma que hoy en día no tiene mucha cabida, ¿no? Ya los tipos de familia, la diversidad no se enfrenta a familias no solo homosexuales, homoparentales pues, sino también a familias monoparentales, a familias reconstruidas, las famosas familias de los tuyos, los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? A familias institucionales. Hay un sinfín de clasificaciones de familias, hay mucha diversidad, no solamente con esto de la familia. Me imagino que todos ustedes, bueno, no todos, pero me imagino que la mayoría de ustedes estudian aquí y en sus clases aquí en el ITESO promueven mucho la reflexión, promueven mucho el cuestionamiento de tantas cosas, y entonces estoy segura que ya habrán tenido momentos en los que hablen de la posmodernidad, de todo lo que nos está pasando como cultura, ¿no? De todo este cambio de valores, de que ahora es la cantidad, digamos, y el consumismo, valores que antes no estaban como con tanto poder, ¿no? Y que todo esto, pues por supuesto que va creando condiciones diferentes, y todo esto tiene que ver en la estructuración del psiquismo. Todo esto, las nuevas generaciones sí están teniendo funcionamientos psíquicos, funcionamientos internos diferentes a como se vivieron en otras épocas. Obviamente no podemos negar para nada toda esta influencia de lo cultural, de nuestro contexto. Entonces, es ahí en donde yo veo que está, en donde yo siento una verdadera preocupación, en que podamos tener espacios de reflexión que privilegiemos, por ejemplo, estos momentos como para ponernos a pensar en estos temas y seguir pues abonando y haya algo que verdaderamente nos alarme o a lo que tengamos que poner especial atención. Lo que sí es que sí se vive de manera diferente. Obviamente los hijos de parejas homosexuales sí recorren distintos caminos a los hijos de parejas heterosexuales. La siguiente, por favor. Bueno, a ver, antes de platicarles más acerca de lo que pasa más en concreto con los hijos de parejas homosexuales, les voy a leer otra de las citas de estos otros pensadores acerca de la parentalidad, y es una y otra vez desde una determinada lente, y que nuestro carácter de niños pequeños hemos adoptado como la única posibilidad desde dónde vivir la vida. Que bueno, esto tiene que ver con el no cuestionar nuestras historias, etcétera, y pues se vive incluso como una sentencia. Pero bueno, la siguiente. La siguiente. Bueno, para hablar más de lo que pasa en específico con los hijos de padres homosexuales, que ya Lourdes estuvo comentando algunos aspectos, esta película, que no sé si algunos de ustedes ya la han visto, se llama Los chicos están bien. Es una película que me gusta porque habla de la complejidad de este fenómeno, porque sí, por supuesto, es algo complejo. No podemos decir que se vivan las mismas cosas que se viven en una familia heterosexual. No, sí hay cosas diferentes. Y bueno, aquí les voy a contar un poquito de qué se trata, no les voy a contar el final, ¿verdad? Para quienes no la han visto, la vean, se los recomiendo de verdad mucho, mucho. Pues bueno, se trata de estas dos mujeres que tienen un niño y una niña. La chava ya tiene 18 años, entonces empieza a cuestionarse más a profundidad su origen, y entonces descubre todos los papeles del trámite que hicieron las mamás para quedar embarazadas. Las mamás, cada una tuvo a uno de los chicos en su vientre, pues, pero fueron producto de donaciones de esperma del mismo donante, las dos, es decir, el padre biológico de los chavos es el mismo. Entonces, bueno, total que la chava investiga en la clínica de fertilización, etcétera, en donde se llevó a cabo el procedimiento, le dan los datos del papá, y ella lo busca, hay un encuentro, y bueno, a partir de ahí es toda la trama de la película. De veras es una película interesante, muy muy bien actuada. Creo que las dos chavas, está Julianne Moore y no me acuerdo cómo se llama la otra, fueron nominadas, creo que no sé si al Oscar o al Globo de Oro por sus actuaciones. Y bueno, ahí se proyecta toda esta realidad tan compleja, ¿no? Entonces fíjense cómo siempre sí va a haber en las familias homoparentales alguna condición que sí nos hace pensar en el origen, ¿no? En la génesis de nosotros como seres humanos.
y que yo creo que esto es un punto que los padres homosexuales tienen que tener muy consciente, porque tienen que tener un especial acompañamiento. Los hijos de padres heterosexuales que venimos, pues ya sabemos, si aún así de repente hay ciertas dudas acerca de nuestro origen, pero pues ya sabemos que nuestra mamá nos tuvo, que nuestro papá es nuestro papá, etcétera, ¿no? Pero acá, en estas condiciones, sí siempre va a estar la pregunta de quién es mi papá o quién es mi mamá, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos chavos de la película, pues tenían mucha necesidad de saber quién era su padre. Ahorita me viene a la mente otro ejemplo de una colega en Argentina que vio a una familia homoparental. Bueno, no vio a la familia, sino que más bien el chavito, es una pareja de dos mujeres que tienen a un chavo de 11 años, y el motivo de consulta es porque este chavo presentaba tartamudez, pero yo creo que más bien la tartamudez sirvió algo así como paro para estas chavas, para llevarlo a terapia, porque estaban verdaderamente interesadas en saber cómo es que estaba viviendo esta condición, ¿no?, de tener dos mamás. Entonces, total que llega este chavo a terapia, un niño de 11 años que se describe como un niño muy inteligente, con intereses, por ejemplo, como el cine, como las películas de espías, etc. Y entonces lo primero que le cuenta a la terapeuta es acerca de un sueño que tiene, en el que sueña que el mundo se conforma de una manera diferente, que los días no se nombran lunes, martes, miércoles, sino que tienen el nombre de notas musicales, y entonces es do, re, mi, fa, sol, algo así, y que es Bach, este compositor Bach, quien dio el mandato de que así fuera, ¿no? Entonces la terapeuta empieza a darse cuenta de lo diferente, ¿no?, que este niño está viviendo sus días por el hecho de tener a dos mamás, y empieza a interpretarle y le dice que su sueño tiene que ver con esa realidad tan diferente que él vive. Y entonces el niño también empieza a decirle que tiene mucha envidia de sus primos, porque sus primos sí tienen un papá y él no tiene más que a sus dos mamás. Y que entonces empieza esta colega terapeuta a profundizar más en sus fantasías y a decir que entonces que lo que quiere es tener un papá y una mamá. Pero el niño se da cuenta de que no, porque si tiene un papá y una mamá, ¿en dónde quedaría su otra mamá? ¿Con cuál de las mamás se quedaría? Y se da cuenta que las quiere mucho a las dos y que no puede renunciar a ninguna de las dos mamás. Y que sabe que está viviendo una condición diferente, y que lo que sí tiene muchas ganas es de ser papá. Y entonces habla de que cuando esté grande va a ser un papá, ¿no? Entonces el niño, que realmente no tenía ninguna problemática, ningún conflicto serio, ni ninguna cosa que ameritara como mucho tratamiento, es un ejemplo, ella lo puntualiza así, esta terapeuta, lo puntualiza como de verdad un ejemplo en donde la diversidad no solamente no es patológica ni causa conflicto, sino que enriquece y es productora de nuevas familias. Ella refiriéndose al deseo tan grande que tenía el niño de convertirse en papá, señal de que el niño estaba teniendo todos sus estaba pues siendo satisfechos todas sus necesidades psicológicas, y eso le daba el deseo de ser padre, ¿no? Entonces yo creo que en cada caso habrá que ver qué es lo que pasa inconscientemente con los hijos de padres homosexuales, porque pues no son realidades simples, ¿no? Es algo complejo. Ahora, los que son adoptados, por ejemplo, ¿no?, y que esto no es solamente exclusivo de la homoparentalidad, sino que también de la heterosexualidad, cuando deciden adoptar. ¿Qué pasa con esto, no? Siendo yo adoptado, ¿por qué no me quisieron mis papás? Eso también es otra pregunta que se hace, ya sea consciente o inconscientemente. Entonces, de ahí la necesidad de estar acompañando. ¿Ok? La siguiente, por favor. Creo que esto también ya lo he estado diciendo, y que bueno, el mundo en el que vivimos no es más el mismo, necesitamos replantearnos muchas cosas, las leyes, los criterios, los valores, etcétera. Todo esto debe de ser cuestionado, y también otra de las cosas que deben ser cuestionadas son los roles y los conceptos de materno y materno. La siguiente, por favor. Lo que también ya esto lo estuve comentando, la falta de empatía en que vivimos es alarmante, existe una evaporación de la solidaridad. Esto a raíz de lo diferente que está haciendo nuestro contexto. Les repito que para mí lo verdaderamente alarmante es este fenómeno de no estar viendo por el otro, de estar
de quedarnos sin momentos para construir realidades más espirituales o mundos internos más ricos, etcétera, ¿no? Que pues los ritmos, la vorágine en la que vivimos, etcétera, nos han impedido que esto se dé así. Formas de violencia muy primitivas que vivimos actualmente, con todo esto que sabemos, por ejemplo, de los narcos, de todo lo que pasa en la guerra contra los narcos, etcétera. Pues todas estas son realidades verdaderamente alarmantes. La falta de empatía, que es una cosa con la que vivimos día a día, ya lo pudimos comprobar incluso científicamente. Fíjense que una de las investigaciones que hicimos acá, por cierto, junto con Lula y otras dos compañeras, tenía que ver con medir la identidad, un intento de medir la identidad, y que para eso tuvimos que hacer categorías. Una de estas categorías de medición fue la capacidad para estar con el otro, es decir, la famosa empatía, ¿no? Nos entristeció mucho darnos cuenta que esa categoría es la que tenía los puntajes más bajos, es decir, los participantes en esa categoría presentaban muy bajo grado de empatía. Los participantes, los sujetos de esta investigación fueron jóvenes universitarios aquí del ITESO, de la MUNIVER, de la Universidad Marista y de la UDG. Y en ninguno de los casos, digamos, hubo diferencia, es decir, la universidad no tuvo que ver. Todos los participantes dieron ese puntaje tan bajo, ¿no? Entonces, de veras es algo alarmante, más allá del hecho del homoparental, ¿no? Estos son datos que les doy como para que reflexionemos que el acento habrá que tenerlo en otro lado. ¿Ok? La siguiente. Yo creo que ya dije un poquito más de eso. La siguiente. Pues bueno, estos sociólogos, Lipovetsky y también Lasch y Debord, han llamado a esta época la era del vacío, la cultura del narcisismo y la sociedad del espectáculo, ¿no? Hablando de esta falta de valores y de lo que caracteriza estos momentos, que no todo tampoco es tan horrible y tan negativo, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos aquí hoy reunidos hablando del tema de la homoparentalidad es producto también de la tolerancia, es producto también de que se han abierto muchas cosas y que a lo mejor no es que nos estemos quedando tan aislados, sino que son diferentes modos también de comunicarnos y de vincularnos. ¿Ok? La siguiente. Eso ya también lo dije. La siguiente. Bueno, sí, para terminar les voy a hablar un poquito acerca de las diferencias de los roles, que esto es una cosa que ya Lula lo estuvo mencionando y que lo vivimos día a día. Ya no hay una clara diferencia acerca de lo que se supone que es masculino y de lo que es femenino. Mucho se habla de que en las parejas homosexuales hay que siempre va a haber el que es hombre y el que es mujer. No sé si han oído hablar de esto, ¿no? Y fíjense que en algunas y en muchas parejas sí se da, pero a mí me ha llamado mucho la atención que también hay un grupo importante de parejas en las que no, en las que por más que uno esté así como que viendo, ay, a ver, esto se supone que es más femenino, esto es más masculino, no se da tanta esta diferencia. Esto nos habla de que son conceptos que se están diluyendo, que no necesariamente el haber nacido hombre o el haber nacido mujer nos da la posibilidad de como encerrarnos, digamos, y de que tengamos que estar cumpliendo con lo que socialmente o culturalmente se espera. Fíjense que yo soy mamá, tengo 2 chiquitines y entonces estoy ahorita en la época de llevarlos al pediatra y demás, ¿no? A mí me ha llamado muchísimo la atención que cuando voy al pediatra, que les digo, yo creo que un 95% de las veces va el papá. Siempre me toca ver que salen del consultorio a la pareja, ¿no? Por ejemplo, mi esposo también me acompaña, ahí está. Él se ha encargado de muchas funciones que supuestamente son atribuidas a una mujer. Cambia pañales, da biberones, está conteniendo, despertándose en la noche, etc. Entonces, esto es de las cosas bonitas también de nuestros tiempos, que los hombres no se están quedando sin vivir esto tan lindo, por ejemplo, que tiene que ver con la maternidad, así como tampoco las mujeres nos estamos privando de tareas que se supone que son de los hombres. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí cabe muy bien esta pregunta. ¿Estaremos siendo testigos de un cambio de significado de lo que conocemos como paterno y materno? Yo creo que sí. Yo creo que sí estamos teniendo esos movimientos, esa transformación. Hace rato Lourdes les hablaba del complejo de Edipo, que son conceptos que están siendo fuertemente cuestionados
por el hecho de cómo vemos que hijos de padres homosexuales tienen elecciones de objeto que también tienen los hijos de padres heterosexuales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también esto materno, paterno, se está quedando solo a nivel simbólico, y que lo más importante es estar respetando cómo es que lo están viviendo los hijos, ¿no? Cómo es que lo está viviendo mi hijo hombre, cómo vive su masculinidad, cómo vive lo femenino, viceversa, cómo mi hija mujer vive lo masculino y vive lo masculino. ¿Ok? Entonces creo que ya estoy por terminar, nada más queda una diapositiva, la siguiente por favor. Bueno, esta foto me gusta mucho porque además de que es una familia homoparental, también es una familia multicultural, ¿no? Como también nos estamos enfrentando a familias en donde por la adopción, que brinda esa posibilidad, ya puede ser constituida por hijos de diferentes razas, ¿no? Por ejemplo, también la famosa familia de, ¿cómo se llama? Brad Pitt y Angelina Jolie, ¿no? Que son ejemplo también de mucha diversidad. Entonces yo quiero terminar esta plática insistiendo en que la diversidad enriquece, en que hay que poner el acento de verdad en otros aspectos, en que habrá que seguir siendo muy tolerantes con lo nuevo que vamos enfrentando como sociedad, y que lo más importante es que no nos quedemos solos, que busquemos vínculos, que busquemos este tipo de espacios, que reflexionemos juntos, porque más allá de cómo sean las características de una familia, lo más importante es que no nos quedemos solos, porque luego también, eso es un punto que me faltó mencionarles, habrá que evitar, en el caso de los hijos de padres homosexuales, que haya un aislamiento y que entonces se dé un fenómeno algo así como que tú, mijito, no le hagas caso al mundo, a la chusma, tú eres hijo diferente porque eres producto de nosotros como homosexuales y nadie te entiende, vente para acá, no te vayas al mundo. Esto de una manera consciente o inconsciente, que eso es lo que sí también se corre el peligro. Y como estas chavas, por ejemplo, del video, ¿no? Cómo están tan atentas a ver en qué guardería, en qué colegio ponen a sus hijos, porque este es un fenómeno todavía muy susceptible de rechazo, de discriminación, y que bueno, no hay que quedarnos solos, sino que hay que seguir reflexionando y aportando más al tema. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Lourdes y Clara. A continuación vamos a pasar con Bernardo y Marco. Ya ellos nos van a contar desde el punto de vista de la experiencia. Hola, pues sí, nosotros somos Marco y Bernardo y somos un matrimonio y queremos tener hijos. Había pensado en decir que queríamos ser una familia, pero en realidad ya lo somos. Nosotros, bueno, como decían también aquí las psicólogas, pues nuestra identidad con nuestra identidad jugamos varios roles. Tenemos nuestra profesión, tenemos varias cosas que nos gustan, hacemos, bueno, varias roles y cosas que hacemos, sombreros que nos quitamos y nos ponemos. Finalmente ahora vamos a hablar de uno de estos roles, que es que somos homosexuales, que somos una pareja, y cómo hemos vivido esto a lo largo de este tiempo. Nosotros, dentro de una semana vamos a cumplir 10 años de que nos conocemos. Y dentro de 3 semanas más a eso, vamos a cumplir 10 años de que empezamos a andar. Nosotros, bueno, lo hemos vivido, pues no sé, de una manera, digamos, más natural. Nos hemos enfrentado a muchísimas cosas a lo largo de este tiempo. Al poco tiempo de que empezamos a andar, como a un año, empezamos a vivir juntos, nos cambiamos de país y todo, pero ese fue el momento en el que yo creo que en la práctica nos casamos. Fue algo riesgoso porque pues, casi no nos conocíamos, pero pues finalmente fuimos embonando poco a poco en muchas situaciones, en muchas cosas, y fuimos conociéndonos y dándonos cuenta pues, que de alguna manera estábamos hechos los unos el uno para el otro. Ya más tarde decidimos casarnos, con todo el proceso de ir abriéndonos también a nuestras propias familias,
que fue pues un proceso que cada uno lo vivió desde su manera, tuvo que luchar contra los fantasmas que rondaban todavía en sus familias y que rondan. Y pues tuvimos la suerte y el gozo de contar con nuestros papás en nuestro día de nuestra boda. Nosotros nos casamos fuera, nos casamos en España. Después vinimos para acá, regresamos y aquí hicimos válido nuestro matrimonio. O sea, nosotros estamos casados legalmente aquí en México. No sé cuántas parejas más haya de matrimonios aquí en Guadalajara o en Jalisco, pero pues finalmente el espacio que tenemos nosotros ahora, aquí estamos hablando, es un espacio especial y es una cosa padre, pues yo creo que también, bueno, a mí me emociona volver al lugar donde estudié, al lugar donde prácticamente salí del closet, a hablar de esto, a hablar de una experiencia después de 10 años y que en esta universidad pues existe este espacio donde se plantea este tema tan interesante como la homoparentalidad. Respecto a este tema de la homoparentalidad, yo lo que he pensado es que, pues bueno, al menos en mi experiencia, cuando uno sale del closet, cuando uno se da cuenta que es gay, y no solo eso, sino que decides ser consecuente, suceden un montón de cosas que se rompen. O sea, despiertas a una realidad completamente distinta y de repente te das cuenta que tu propia idea de ti mismo es muy diferente en muchos aspectos. Entonces, siento que de alguna manera, no seleccionas ciertas cosas, sino que de repente rompes con todo y te empiezas a cuestionar tu identidad, te empiezas a cuestionar tu masculinidad, tu feminidad, tu relación con el mundo, cómo lo ves todo, ¿no? Tus creencias. Y siento que pues ese es el fenómeno de salir del closet, de darte cuenta de todo eso, de como una disonancia que tienes que resolver. Y poco a poco, yo creo que la manera que podría suceder es que pues vas rescatando ciertas cosas de ti mismo y las vas reafirmando y vas respondiéndote a varias preguntas en cuanto a quién soy, qué me gusta, qué voy a hacer, qué va a pasar. De ahí yo he descubierto pues que hay muchas maneras de ser hombre, así como hay muchas maneras de ser mujer. Finalmente también hay muchas maneras de ser gay. Digamos, los medios y la información, las cosas que hay afuera, de alguna manera nos muestran ciertos estereotipos de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es ser gay hombre, de lo que es ser gay mujer, de lo que es ser una pareja homosexual, de lo que es ser una pareja que quiere tener hijos homosexual. Y bueno, por decirlo de una forma, nos caricaturizan mucho en las series y en las películas, ¿no? Y también es algo contra lo cual uno empieza a luchar, contra decir, bueno, tampoco me identifico mucho con esa persona homosexual o esa persona que sale retratada ahí, porque, pues, no sé, yo no me ubico igual, yo no actúo de esa manera, yo no pienso de esta otra. Y vas construyendo tu propia forma también de ser masculino, porque cuando se rompe toda esta idea de ti mismo a la hora de salir del closet, pues te preguntas precisamente eso. Entonces, ¿sigo siendo hombre o no? O resulta que quiero ser mujer y no me he dado cuenta tampoco. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Y cómo hago compatible el hecho de ser hombre al hecho de que me gusten los hombres y el hecho de que me quiera casar con uno? Y bueno, entonces te vas dando cuenta que pues el que te gusten o no los hombres, en mi caso, no significa que tú seas menos o más hombre, simplemente pues es una manera de ser hombre. Y que no te tienes que convertir en una persona afeminada, si no quieres. Y que no tienes que tener una de las profesiones que se achacan 100% a los hombres gays, ¿no? No tienes que ser florista, ni peluquero, ni lo que sea. Entonces puedes escoger libremente tu profesión, puedes escoger dónde vivir, puedes escoger cómo vestirte, reconstruyes todo eso. Pienso también que dentro de que fue lo que me pasó a mí, dentro de las cosas estas que se rompieron y que tuve que dejar ir y vivir un duelo,
fue tanto el hecho de casarme como el hecho de tener hijos. Así como veía cómo se alejaba mi idea de casarme con una mujer en el templo y ella vestida de blanco y yo acá todo elegante, decía, pues qué lástima, eso no se va a poder. Y me tenía que despedir de esa idea y de tener esa familia, ¿no? Con los 2 perros y el patio de atrás y invitar a los vecinos. Hola, soy el nuevo vecino, bienvenido, te trajiste un pastel, ¿sí? Y la chica bailarina de ballet y el hombre del quarterback del equipo de fútbol. Bueno, te vas deshaciendo como de este estereotipo. Y dentro de todo decía, bueno, pues tengo que hacerme la idea de que no me puedo casar y tengo que hacerme la idea de que no voy a poder tener hijos. Y eso lo hago con dolor, pero lo hago sabiendo que es el precio que tengo que pagar al ser consecuente de mi homosexualidad y de elegir este camino, que yo sé que es el camino que me da más posibilidades de ser feliz, porque otro camino podría haber sido seguirme negando, reprimiendo, volteando hacia otro lado y obligándome a cumplir todas estas expectativas. Pero bueno, finalmente fueron pasando los años, conocí a Bernardo,